El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor esté siendo derramada sobre nuestras vidas. Quiero invitarles en el día de hoy a que busquen en sus Biblias, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Estos textos son la base de la disertación que quiero compartir inmediatamente. La he titulado El pecado que nos asedia. Escuchemos cómo dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor nos bendiga ricamente por medio de su poderosa palabra. Oro al Señor para que el Espíritu Santo esté abriendo nuestros sentidos espirituales para poder entender lo que aquí nos quiere decir el Señor y poder compartirlo, poder ministrarlo en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Acompáñeme a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra en la forma en que tú quieres que nosotros la comprendamos, espiritualmente, porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias por la promesa que tú nos hiciste de guiarnos con tu espíritu hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es recto, todo lo que contribuya a nuestra edificación. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y a ti te damos toda la gloria y la honra. Bien, tenemos un pasaje aquí interesante. Esta carta a los Hebreos es una carta de trasfondo cristológico. En esta carta se enfatiza muy claramente, se pone de relieve que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él no solamente es el Mesías enviado para libertar al pueblo de Israel y a las naciones. Él es Dios. Y el autor, inspirado, muestra la superioridad que tiene Cristo sobre por lo menos unos 10 personajes mencionados con nombre específicamente en la carta. En el texto que hoy nos vamos a enfocar, estamos mirando aquí que el autor se enfoca en 2 cosas que son un estorbo para nuestra carrera de fe, la carrera de fe de un cristiano. ¿Cuáles son esas 2 cosas que se constituyen en un verdadero estorbo? Uno, un peso, dice el autor aquí, un peso. Y además dice también que otra carga es el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Indudablemente que el peso se refiere a una carga espiritual, ¿sí? Una carga espiritual que los creyentes a veces no se despojan de ella y no los deja avanzar en su vida cristiana. Y el pecado que nos asedia es la frase en la que me quiero enfocar para disertar en esta oportunidad. Quiero que nos enfoquemos aquí, en esta frase, el pecado que nos asedia. Vamos a introducirnos con unas ideas que nos van a ir llevando
a los argumentos centrales de esta disertación. Ruego toda su atención para que usted realmente pueda ser edificado espiritualmente. Desde el principio de la revelación divina, encontramos que el pecado es uno de nuestros peores enemigos. Cuando Dios llamó a cuentas a Caín, el primer asesino de la historia, el Señor había prevenido a Caín acerca de la intención que tenía el pecado. Así es. La Biblia nos revela, ¿no?, desde su primer libro, el libro de Génesis, que el pecado se constituiría en uno de nuestros más grandes enemigos, juntamente con el mundo y Satanás. Estos son los tres enemigos más grandes de un cristiano. Y muestra la Biblia que el primer pecador por homicidio es Caín, hijo de Adán y Eva. Caín mató a su hermano. Caín cometió este pecado. Pero es interesante cómo la palabra de Dios nos muestra que el Señor previno a Caín, ¿sí?, de lo que quería el pecado. El pecado se presentó a la puerta del corazón de Caín. Y Caín no supo desechar la tentación con la que el pecado comienza, ¿sí? Porque todo pecado comienza con un acto de tentación, un acto de provocación. Todo pecado comienza con esto. Pero Caín no supo manejar la tentación y la tentación pues engendró en él el pecado y dio a luz el pecado. ¿Cuál fue el pecado que dio a luz? El homicidio. Él es el primer asesino de la historia. Pero es interesante, ¿no?, la manera como Dios previno. Lo hizo con anticipación para que Caín no se dejara vencer por el pecado, sino antes, por el contrario, Caín venciera el pecado. Pero conocemos los resultados nefastos de este hecho que marcó la historia sagrada, marcó la historia en las Sagradas Escrituras, porque nos muestra no solo al primer pecador, sino que nos muestra lo que el pecado puede traer como consecuencia. Ahora, Caín no es el primer pecador, ya sus padres habían pecado, pero Caín sí es el primer pecador por homicidio, ¿sí?, el primer homicida de la historia. Caín sería abordado por el pecado, pero él no pudo vencer al pecado. Caín fue derrotado por el pecado. El autor de la carta a los Hebreos recuerda a sus destinatarios que el pecado siempre estará a la puerta del corazón de un creyente, asediándolo para dominarlo y destruirlo. Por eso advierte, para que el pecado no tome ventaja sobre nuestras vidas y podamos vivir en victoria. Así es. Este pasaje nos muestra un hecho histórico, sí, pero también es un cuadro que debemos tenerlo en cuenta nosotros, los creyentes, hoy en día. Porque de la misma manera como Satanás tentó a Caín para que pecara, de la misma manera él, todos los días de nuestra vida, Satanás nos va a tentar para que pequemos, ¿sí? Él nos va a tentar. Ahora, es importante que nosotros entendamos que una tentación no es una prueba. Las pruebas vienen de Dios y tienen el propósito de fortalecer nuestro carácter, formar nuestro carácter piadoso, un carácter santo. Pero la tentación viene del tentador. El tentador es Satanás. Entonces tengamos en cuenta esto para que distingamos cuando estamos frente a una tentación y cuando estamos frente a una prueba. Si nosotros personificáramos al pecado, descubriríamos que cuando él se presenta delante de nosotros, nunca lo hace con una apariencia grotesca, sino por el contrario, se presenta de una manera atractiva e inofensiva. Si el creyente no logra discernir la intención del pecado, será vencido y destruido. Eso es un asunto importantísimo. Todo creyente, cuando es asediado por una tentación, debe saber
que si él permite, que si él cede espacio, cede terreno a la tentación, ahí en su mente, en su corazón, finalmente el pecado va a traer resultados desastrosos. El pecado te va a destruir, el pecado te va a corromper, el pecado te va a contaminar y en el más triste de los casos el pecado te separa de la comunión con el Señor. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, si tú quieres tener una vida en victoria, debes tener bien claro que el pecado se va a oponer para que tú vivas en victoria. Pero tú tienes que vencer al pecado porque en Cristo Jesús tenemos los recursos para nosotros levantarnos en victoria sobre las acechanzas, sobre las propuestas del pecado. En el pasaje citado, no vemos que el autor inspirado defina a qué pecado se refiere como el pecado que nos asedia. Pero quiero sugerir que pueden ser 3 los pecados que asedian la vida de un creyente en Cristo. Efectivamente, si hacemos una exégesis honesta, una exégesis sencilla, simple, nos damos cuenta que el autor no dice cuál es el pecado que nos asedia. No lo dice específicamente. Como tampoco dice cuál es el peso del cual tenemos que librarnos. Yo me he enfocado y quiero sugerir que este pecado que nos asedia a todos, quiero dejar esto en claro, nos asedia a todos. Aquí nadie puede considerarse ya en una esfera, en un nivel en que es impecable, que no se puede tentar. No. Ponga los pies en la tierra, ¿sí? Porque ninguno de nosotros es producto final, ninguno de nosotros tiene cuerpo glorioso, ni tampoco una mente tan pura, tan santa como la del Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos en una condición en la que somos vulnerables a la tentación, somos vulnerables al pecado. Quiero sugerir cuáles son esos 3 pecados, ¿sí? Aunque el autor no los dice, pero yo los quiero inferir y quiero que sepa cuáles son. Número 1. El pecado del desaliento. El pecado del desaliento, ¿sí? El desánimo, ¿sí? El desánimo. Número 2. El pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión. La rebelión. Esto es un pecado serio. Y quiero sugerir aquí que es un pecado que constantemente nos está asediando. Y número 3. El pecado de la incredulidad. La incredulidad. No solo es un pecado, yo considero que la incredulidad es una enfermedad espiritual, ¿sí? Y que nosotros solamente vemos los síntomas, ¿sí? Se ven los síntomas, pero detrás de los síntomas hay un pecado, hay una enfermedad, es la incredulidad. Así que nos vamos a enfocar en primera instancia, el primero de estos pecados. El pecado del desaliento. Todo creyente piadoso debe considerar como un paradigma de vida espiritual el modelo vital de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:3. Bien, este pasaje nos hace ver que hay que considerar como un paradigma de vida, ¿sí? El modelo de vida que Jesús desarrolló aquí. Esto hay que considerarlo. ¿Para qué? Para evitar que nosotros caigamos en el desánimo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue un individuo que fue perfeccionado en su carácter. ¿Cómo así? Si Él es Dios. Bueno, debo recordarte que no solo Él es Dios, sino que Él es Dios hecho hombre. Y como hombre, Él no fue creado, ¿sí? Su cuerpo, su humanidad, no fue creada en perfección. Esto es un detalle teológico muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, fue perfeccionado. Él fue creado en inocencia, libre del pecado. Pero Él fue perfeccionado en su carácter como hombre. En su carácter como hombre, Dios usó la aflicción, el dolor, el sufrimiento
para perfeccionarlo, hasta que Él, nos dice las Escrituras, que llegó a ser ese modelo, ese paradigma para todos aquellos que somos sus discípulos. Y esto, al considerarlo, nos va a ayudar a nosotros a no desanimarnos, a no perder el ánimo para seguir adelante en la vida como creyente. Todo aquel que considera el paradigma de vida del Señor y lo aplica a su propia vida, será una persona que el desánimo no lo apartará de su carrera de fe. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús fue un varón experimentado en el dolor, en el quebranto, en el sufrimiento, en la aflicción. Pero Él menospreció todas estas cosas porque fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo puso en Él, lo llenó de esto, es el gozo. Por el gozo puesto delante de Él, dice las Escrituras que Él menospreció la muerte de cruz. Imagínense, aún ahí en la cruz, Él estaba imbuido, Él estaba lleno. Él exultaba de amor y de gozo. Esto es algo realmente que es incomprensible. ¿Cómo una persona sujeta a una condición tan terrible como la de ser crucificado, aún allí en la cruz? La palabra de Dios nos dice que por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio. Él sufrió contradicción de pecadores, porque Él, siendo justo, muere por los injustos. Siendo Él victorioso sobre el pecado, sin pecado, muere por los pecadores, pero lo hace con gozo. Este es el paradigma que hay que imitar, porque es evidente que a nosotros también nos acosará y nos llegará a alcanzar momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos de verdadera, son verdaderos momentos de que tienen el propósito de apartarnos, de desanimarnos. Pero cuando nosotros consideramos y ponemos nuestros ojos en Jesús, esto nos debe animar para continuar la carrera. La corrección y la pedagogía celestial son las formas de consolación usadas por el Señor para sus hijos. Hebreos 12:5. Así es. La corrección, ¿sí? Y la disciplina. Entendiendo la disciplina, como el texto en griego lo dice, no se trata de un castigo, se trata de un programa pedagógico, ¿sí? Un proyecto pedagógico que va a corregir, y esto nos deja dicho de que cuando se está corrigiendo a una persona, esto no duela, ¿sí? Corregir a una persona que no está andando rectamente es doloroso. Es completamente doloroso y es casi que imposible si esta corrección no se hace con base en la palabra de Dios. Pero Dios usa justamente su palabra, Dios usa la pedagogía celestial, por así decirlo. Dios usa este proceso. ¿Para qué? Para que nosotros no desmayemos, ¿sí? Para que nosotros no nos desanimemos. Y cuando venga la primera aflicción, cuando venga la primera corrección, tiremos la toalla. Esto lo hace Dios y de una manera muy sabia, porque esto es lo que produce en la vida, en la vida de todos los creyentes, produce fruto de justicia, frutos apacibles de gozo, frutos de paz. Es decir, una persona que ha sido disciplinada por Dios, una persona que ha sido corregida por el Señor, aunque al momento las Escrituras nos dicen que no produce ninguna alegría, sino tristeza. Sin embargo, es interesante que el proceso finalmente lo que te va a hacer a ti es hacer un partícipe de la santidad de Dios. Esto lo dice ahí, capítulo 12, verso 10 de la carta a los Hebreos. Si tú eres ejercitado en la disciplina del Señor, tú vas a alcanzar la santidad de Dios. Vas a alcanzar a ser un verdadero hombre lleno de santidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene su gimnasio entonces, en donde nosotros tenemos que matricularnos
para que nosotros realmente no nos desanimemos, ni siquiera ante la misma muerte, no nos desanimemos y corramos con paciencia, ¿verdad? Corramos con gozo la carrera que tenemos por delante. Indiscutiblemente, el buen ánimo debe mantenerse constantemente en nuestras vidas mientras corremos la carrera de la fe. Así es, un buen ánimo, ¿sí? Esto es lo contrario de el verbo desalentar, es lo contrario, ¿sí? Este es lo contrario del verbo desmayar. ¿Qué es? Un ánimo constante, un buen ánimo constante, permanente. Como dice el refrán, ¿no? Que usted seguramente lo ha escuchado alguna vez. Al mal tiempo, uno siempre debe ponerle una buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Avancemos entonces hasta nuestro segundo punto y es el segundo pecado que quiero que nos enfoquemos. El pecado de la rebelión. Tentar a Dios o provocarle a ira es propio de un individuo que tiene un corazón duro. Hebreos 3:8. Así es. En el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, vemos que este pecado, el pecado de la rebelión, ¿sí?, está descrito como una de las causas por las cuales la primera generación del pueblo hebreo no entró a la tierra de la promesa. La rebelión. Dios a este pueblo lo calificó de ser un pueblo rebelde y contradictor. Pero la rebelión tiene sus formas, tiene sus expresiones. La rebelión se manifiesta muchas veces con la tentación, ¿sí? Tentar. Este pueblo tentó a Dios. ¿Y qué significa tentar? Es provocar a ira. Tentar es provocar a ira, al enojo de Dios. Las escrituras nos dicen que Dios se airó con este pueblo. Tentar es irritar a Dios. Eso es una tentación. Es la razón por la cual Dios se irrita. Con este pueblo Dios se irritó. Y el pecado de la rebelión también se expresa a través de la provocación, ¿sí? Provocar. ¿Qué es lo que una tentación hace cuando llega a tu vida? Una tentación a pecar. ¿Qué es lo que hace? Te provoca. Bueno, este pueblo provocó a Dios. Por eso es importante recordar este principio que he declarado aquí. Vamos a repetirlo. Tentar a Dios o provocarle a ira es propio de un individuo que tiene un corazón duro. Hebreos 3:8. Así es, un corazón duro, un corazón rebelde. Un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón que tienta constantemente a Dios. Lo hace con su conducta, lo hace con su forma de proceder, lo hace con su forma de tratar al Señor. Entonces, póngale mucha atención a esto, porque los hechos históricos que están escritos aquí en la Biblia deben servirnos a nosotros como ejemplo para que nosotros no caigamos en las mismas faltas. Todo el que provoca la ira divina es destruido por el Señor. Hebreos 3:15. Números 14:22. Una persona que provoca a Dios, una persona que tienta a Dios, una persona que irrita a Dios, es una persona que será destruida. Al igual que fue destruida esta primera generación del pueblo de Dios. Quiero recordarte esto y quiero poner de relieve el hecho de que la primera generación no entró. Los que entraron fueron los descendientes de esa primera generación. La primera generación de hebreos murió, quedó allí enterrada en las arenas del desierto. Los que entraron por mano de Josué, ¿sí? Una parte entró por mano de Moisés, pero el gran número entró por mano de Josué, pero fue la segunda generación. Incluso, esto se pone de relieve con el hecho de que Dios inspira a Moisés a escribir un libro para que ellos conocieran la ley que no habían conocido, ¿sí? Porque ellos eran la segunda generación. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cuál es el libro? Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue escrito para la segunda generación de hebreos, que fueron los que entraron
en la tierra de la promesa. Ahora, aquí hay un dato interesante que está aquí revelado en el libro de Números, en capítulo 14, verso 22, pasaje que hemos mencionado aquí. Este dato es muy relevante. Este dato es muy, pero muy importante, porque aquí nos damos cuenta realmente por qué razón Dios no permitió que esta gente pecadora entrara en la tierra de la promesa. Escuchemos lo que dice la palabra. Números 14, 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí está. Detalles como este, datos como este nos dan a entender con claridad por qué razón Dios a este pueblo no lo dejó entrar. Dios se cansó, mi hermano, de ver, de soportar el pecado con el que esta gente lo tentaba, ¿sí? Lo irritaba, lo provocaba 10 veces. Revisando las escrituras, nosotros encontramos que hay solamente un registro escrito de 2 veces en las que este pueblo tentó al Señor. Pero aquí el autor, que es Moisés, está diciendo que fueron 10 veces. El número 10 en las escrituras es muy interesante, porque nos habla de una cantidad que es plena, un número que habla de una plenitud, algo que está completo. En otras palabras, podemos decir que este pueblo llenó la copa en plenitud, llenó la copa contra sí mismos, y por eso el Señor no les permitió entrar a la tierra de la promesa. Ahora, entrar a la tierra de la promesa es un paradigma, es un prototipo, ¿sí?, de lo que es entrar en el cielo. Este pueblo, esta primera generación, no solo no entró en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Este pueblo, esta generación, no entra en el reino de Dios. Porque, repito, es un prototipo, es un paradigma. El hecho de mencionar o relacionar la tierra de la promesa, relacionarla con el cielo, esto es un paradigma. De modo que podemos inferir, y de una manera muy certera, con toda seguridad, que esta generación no entró en el reino de Dios. No fueron salvos, para que usted lo entienda, para que lo entendamos todos. No fueron salvos. ¿Por qué? Por su pecado. ¿De qué pecado es el que estamos hablando aquí? El pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión. Ningún rebelde entrará en el cielo. Por eso es importante mantener un corazón sumiso, un corazón sujeto al Señor. Porque si nosotros no mantenemos esta actitud de sujeción, de sumisión, de obediencia al Señor, tarde o temprano nuestro corazón va a llenarse de este pecado que se llama la rebelión, y esto va a llenar la copa. Va a llenar la copa de Dios. Y Dios, al igual que hizo con este pueblo, tampoco dejará entrar a todo aquel que es rebelde. Un oído pesado para escuchar la voz de Dios es la causa de la perdición. Hebreos 3:16. En este pasaje está dicho aquí que este pueblo oyó la voz de Dios más de una vez. Muchas veces Dios les habló. Pero esta gente no oyó con la percepción con la que debía oír. El verbo oír en hebreo es shema. Shema. Es incluso el verbo con el que empieza la confesión de fe del judaísmo ortodoxo. Shema Israel Adonai, Adonai Echad. Oye Israel. Pero este oír, este escuchar, no es solo una acción física que se hace con los oídos físicos. No, es un oír espiritual, es un oír
que involucra la percepción espiritual. Es oír espiritualmente al Señor, oír la voz. Este pueblo no escuchó la voz de Dios con esta percepción. Lo que escucharon ellos fue algo pesado. Sí, su oído se hizo pesado. Cuando una persona no tiene un oído adiestrado, ¿verdad? Como dice el patriarca Job, que el oído nuestro debe probar las palabras como el gusto, prueba los alimentos. Cuando una persona no tiene un oído adiestrado, un oído espiritualmente maduro, esta persona poco a poco su oído se va engordando, se va engrosando, se va endureciendo hasta rechazar plenamente todo lo que oiga en nombre del Señor. Y cuando una persona llega a esta condición, vea, yo lo digo, como lo dice Ricky Ray Bobby Cruz en una de sus canciones, Mafufo se lo lleva, Mafufo se lo llevó. Hay una canción de Ricky Ray Bobby Cruz, hermanos salseros que adoran y proclaman el nombre del Señor con su música salsa. Una canción que se llama Luis y Lola. Habla de la historia de un personaje que era un bandido, era un pecador. Y lo mismo que Lola, su amante. Pero en un acto de conflicto, un conflicto que tuvieron, Lola termina pegándole un balazo a Luis. Y como dice Ricky Ray ahí en su canción, Bobby Cruz, le voló la chola. ¿Sabes por qué? Porque Luis y Lola nunca oyeron el mensaje de salvación como tenían que oírlo. Así que murieron sin salvación. ¿Por causa de qué? De tener un oído pesado, un oído cerrado a la voz de Dios. Tentar a Dios es provocarle a ira. Y esto definitivamente es muy mala idea. Totalmente, estoy de acuerdo con esto. No solo es una mala idea, es peligroso. Totalmente peligroso, porque yo no quiero ser objeto de la ira de Dios. Por eso es que uno debe siempre mantener una actitud, como estoy diciendo, ¿no?, de obediencia, de sumisión, una actitud de sujeción al Señor, honrando al Señor y atentos a lo que Él nos dice para ponerlo en práctica inmediatamente en nuestras vidas. Tercero, el pecado de la incredulidad. Un corazón incrédulo nos aparta del propósito divino. Hebreos 3:12. Así es, un corazón incrédulo. Mire, la incredulidad es no solo un pecado, es una enfermedad. Y una persona incrédula que no cree ya ni en el cuento de Caperucita Roja, esta persona incrédula finalmente se va a condenar, ¿sí? Las escrituras lo dicen con claridad. Los incrédulos no entrarán. ¿Y no entrarán por qué? Sencillamente porque no creyeron. Es decir, porque no vivieron una vida de fe. Como está escrito, mas el justo, dice la palabra del Señor, por su fe vivirá. Nosotros vivimos una carrera llamada así, justamente, la carrera de la fe. La fe es todo lo contrario de la incredulidad. Pero fe es más que creer. Esta palabra tiene varios significados en la Escritura. Fe no solamente es una expresión que viene del vocablo hebreo emuná. Emuná del vocablo griego pistis. ¿Sí? Fe no solamente es traducido de estos vocablos como fe, sino también como fidelidad. ¿Sí? Fidelidad también es traducido en algunas veces como confianza, en otras veces como firmeza. ¿Sí? Firmeza. Entonces, mire todo lo que abarca esta palabrita. Fidelidad, confianza, firmeza, lealtad y fe. 5 expresiones. Así lo tradujo Reina y Valera en las versiones que nosotros tenemos de las escrituras en nuestras manos. 5 expresiones. Mire todo lo que abarca. Entonces, fe no es sencillamente decir yo creo en Dios. No,
Fe implica todas estas cosas que he mencionado. Y cuando una persona no manifiesta estas cosas o una fe que tiene estos ingredientes, esta persona realmente es un incrédulo. Aunque diga con su boca que cree en Dios, que tiene fe en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, creerle a su palabra. La incredulidad es una de las causas por las cuales un individuo no entrará al reino de Dios. Hebreos 3:19. No entrará en el reino, eso está escrito y muchas veces. Pero los incrédulos, dice, los homicidas, los idólatras, no entrarán. Eso es una sentencia. Esto es un designio de Dios. Por eso es que hay que vivir una vida de fe, mi amado hermano, pero no una fe como la gente cree. Es una fe que nace de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Así está escrito. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír su palabra. Es decir, la fe entra es por el oído. Pero eso que tú tienes que escuchar para que se genere fe, la fe de Dios en tu vida, no es como tú crees, no es como tú piensas. Es la fe que viene de Dios. Es la fe de Dios. Por eso, una vez más lo aclaro. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Quien no tiene la fe de Dios es un incrédulo. Así de sencillo. Es un incrédulo. Concluimos. Los pecados mencionados anteriormente son los pecados que el autor revela que fueron practicados por la primera generación del pueblo hebreo que fue desechada por Dios. Y con este contexto en mente, el autor de la carta advierte muchas veces a sus destinatarios de que no caigan en los mismos pecados en los que cayó el pueblo de Israel. Así es. Mire, quiero aquí aportar un apunte teológico, ¿sí? Para que usted se aparte realmente, se despoje de estos pecados. Porque si no se aparta usted, siendo un creyente, si usted no se aparta de estos pecados, usted va a perder la salvación. Hay un grupo de teólogos, de maestros de teología cristiana que enseñan que la salvación no se pierde. Que una vez que usted fue salvo, para siempre será salvo. Esta es la doctrina calvinista de la predestinación del alma. Ellos enseñan de que Dios escogió, eligió y predestinó a un grupo de personas que eran pecadores, que estaban caídos, para que fueran salvos. Y el resto que Él no escogió, el resto que Él no eligió, se perderán. Una vez que estas personas profesan esta fe, a ellos se les enseña que jamás perderá la salvación. Haga lo que haga, brinque, salte, ¿verdad? Currambee, haga lo que quiera. Puede vivir una vida en libertinaje y no hay ningún problema porque ya él está predestinado. Esto es una herejía. Esto es una falsa doctrina. Porque la Biblia muestra que aunque usted haya sido llamado y elegido por Dios, si usted no persevera en la fe, usted se va a perder. Mire el ejemplo aquí de toda esta generación de hebreos. Cuando Dios llamó a este pueblo, lo llamó por una elección. Lo eligió para que fuera su pueblo. Un reino de reyes y sacerdotes. Pero a pesar de esta elección, ellos no perseveraron en la fe. Ellos se apartaron de su Dios y pecaron de esta manera como yo estoy aquí describiéndolo. Ellos pecaron a la manera de rebelión, a la manera de tentación, ¿verdad? Y a la manera de desobediencia, a la manera de la incredulidad. No creyeron. Ellos se perdieron por incrédulos, por rebeldes, por desobedientes, siendo el pueblo elegido, siendo el reino de reyes y sacerdotes que Dios había elegido. ¿Cómo puede usted pensar entonces que hoy en Cristo, los que estamos en Cristo, hemos creído en Él, vamos a conservar la salvación
aunque nosotros seamos desobedientes, incrédulos, rebeldes, aunque tentemos a Dios, provoquemos a Dios a ira, ¿cómo cree usted que la salvación no se va a perder? Claro que se pierde. Esta gente perdió la entrada a la tierra de Canaán. Y estoy explicándote que esto es un prototipo de lo que es la salvación, lo que es la entrada al cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este pueblo se perdió, aunque eran el pueblo elegido del Señor. Entraron la segunda generación. Ellos fueron los que disfrutaron de la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Entonces, ponga usted atención al hecho de que si usted no persevera en el Señor, si usted no persevera en la fe, como dice el Señor Jesucristo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted no persevera, usted también, aunque haya sido llamado y aunque usted haya sido restaurado y regenerado, haya sido hecho una nueva criatura, si usted no persevera en la fe, usted se va a perder también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo revela que un creyente en Cristo está llamado a vencer al pecado y no permitir que el pecado se enseñoree de sus vidas. Si un creyente pide la asistencia de la gracia de Dios sobre su vida, este creyente vivirá siempre en victoria sobre el pecado por la gracia del Señor. Romanos 6:14. En este pasaje el apóstol Pablo, el escritor de la carta a los romanos, en el capítulo 6, verso 14 dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos viviendo bajo el régimen del pecado, sino que nosotros estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Entonces, cuando el pecado venga a tu vida, toque la puerta de tu corazón, no le permitas entrar, recházalo y pide al Señor, porque aunque la tentación sea muy fuerte, ¿verdad? Y evidentemente hay muchas tentaciones, ¿verdad?, que son fuertes. La verdad es que yo no conozco ninguna tentación que no sea fuerte. Pero no todas las tentaciones son iguales. No todas las tentaciones se enfocan en las mismas cosas. ¿Usted quiere saber cuántas clases de tentaciones existen? Lea el relato de la forma como el Señor Jesús fue tentado allá en el desierto por Satanás. Hubo 3 clases de tentaciones. Son las mismas con las cuales nosotros hoy en día somos tentados. Pero si nosotros nos encomendamos a la gracia del Señor, aunque la tentación sea muy fuerte, aunque el pecado sea muy intenso, ¿verdad?, nosotros vamos a tener la victoria, porque la gracia de Dios es suficiente para vencer cualquier tentación, para darnos la victoria sobre el pecado. Considérese usted una persona privilegiada, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando nosotros somos tentados, ahí tenemos que acercarnos al Señor para que su Espíritu derrame sobre nosotros su gracia, derrame su poder, derrame su unción para nosotros podrir cualquier yugo de tentación, cualquier lazo o maquinación de Satanás, destruirla y nosotros poder levantarnos en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga. Espero que esta palabra le haya edificado y espero sus comentarios. Ahí en la caja de comentarios, en donde usted está viendo esta disertación, usted puede hacer sus comentarios, sus preguntas, o también puede hacerlo comunicándose conmigo a mi línea personal de WhatsApp. Mi línea personal de WhatsApp que está a disposición de ustedes. Dios los guarde, Dios los bendiga. Shalom, Ubraja, Adonai. Bendiciones, paz y bendición de parte del Señor. Hasta entonces. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.